Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Espero que estén teniendo un tiempo de gran bendición, reunidos como familia, alabando al Señor en este día, el día domingo, que para los cristianos es un gran privilegio, un gran gozo. Los cristianos de todas las épocas reconocemos el primer día de la semana como el día del Señor. Es el nombre que le da la palabra de Dios al día domingo, porque ese día Dios Padre levanta a su Hijo de entre los muertos y el Señor mismo instituyó la primera reunión dominical con sus discípulos cuando se presentó vivo delante de ellos. Entonces el domingo es un día importante para los cristianos porque recordamos que fue un domingo que el Señor resucitó de entre los muertos y ahora vive y está sentado a la diestra del Padre, desde donde intercede por nosotros, hermanos. Y para mí es un gran privilegio también el poder servir a cada uno de ustedes a través de la exposición de la palabra de Dios. Y este viaje que hemos tenido ya a lo largo de varios domingos, estudiando y profundizando acerca del contenido de la carta a los hebreos, hermanos, espero que haya sido de tanta bendición para usted como lo ha sido para mí al preparar estos mensajes, esa serie de predicaciones expositivas. Y deseamos también que ustedes se encuentren bien como familia. Este es el segundo domingo que como iglesia tenemos reuniones en casa, no nos estamos reuniendo en nuestro lugar habitual de reunión, el que consideramos templo, pero sabemos que el Señor está presente en cada hogar que se reúne en su nombre, como Él lo ha prometido en su palabra. Así que gócese grandemente, hermano y hermana, porque este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Les invito a que tengamos abiertas nuestras Biblias en el capítulo 13 de la epístola a los Hebreos. Hebreos capítulo 13. Y voy a dar lectura, hermanos, de los versículos del 1 al 6. Hebreos 13, del 1 al 6, dice así la palabra del Señor: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Les invito a orar. Padre, gracias por tu palabra. Es un deleite poder reunirnos como familia y meditar en ella, escuchar tu palabra y meditar en ella. Sabemos que tú tienes algo que decirnos a cada uno de nosotros. Permite, Padre, que tu palabra dé fruto en nuestro corazón, dé fruto en nuestra vida, Señor, y que tú seas glorificado en este tiempo. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Hermanos, hemos visto en la predicación del domingo anterior de Hebreos capítulo 12, parte final del capítulo 12, que este mundo, de acuerdo al testimonio de la palabra de Dios, este mundo está, un día, el planeta Tierra y el universo entero llegará a su fin. No sabemos cuándo, hermanos. Y ahorita seguramente con el tema de la pandemia, pues surgen muchas teorías e incluso muchas teorías escatológicas. Recordemos, esta palabra se refiere a la enseñanza bíblica acerca de los últimos tiempos, y hay mucha gente que empieza a pensar y a hacer afirmaciones un poco drásticas de que se acerca el fin. Y sabemos que la palabra de Dios nos atestigua que Cristo ha de venir por su pueblo muy pronto, hermanos, y que este mundo llegará a su fin. Y no sabemos cuándo. Es muy importante, hermanos,
que tengamos eso con mucha claridad y con mucha responsabilidad. No sabemos el día y la hora. Y no sabemos si esta sea la última pandemia o vaya a haber más pandemias, hermanos. Lo cierto es que debemos de vivir nuestra vida como si Cristo fuera a venir hoy. Como si Cristo viniera hoy. Pero este mundo ya ha dado señales de empezar a agonizar. Y en esto concuerdan incluso también el mundo científico. La Tierra está en crisis. El planeta entero, no solamente la naturaleza, la creación, hermano, sino que también la misma raza humana, las relaciones humanas, las relaciones sociales, la civilización humana como tal, va camino a su degradación. ¿Y cuál es el papel de la iglesia de Cristo entonces ante este mundo en agonía? Y este pasaje que acabamos de leer de Hebreos, hermanos, nos da tres principios éticos. Tres principios éticos. Quiero hablarles en esta mañana, hermanos, de tres principios éticos que nos da la palabra de Dios para servir a un mundo que está agonizando. Para servir a un mundo que está en agonía. ¿Cuáles son estos principios, hermanos? Los hemos leído. En primer lugar, la iglesia debe practicar el amor fraternal. Primer principio. La iglesia debe practicar el amor fraternal. Segundo principio, la iglesia, los que conformamos la iglesia de Cristo, debemos vivir y practicar una vida de pureza sexual. Tercer principio, hermanos, los que conformamos la iglesia de Cristo debemos de vivir con una filosofía de contentamiento respecto a nuestras posesiones materiales. Así que vamos a desarrollar con la ayuda del Señor, hermanos, estos tres principios en esta predicación. Y el primero de ellos inicia el versículo 1 del capítulo 13 con esta frase: permanezca el amor fraternal. Note el cambio drástico que se da de el final del capítulo 12 al inicio del capítulo 13, hermanos. Es un cambio abrupto, drástico. ¿De qué viene hablando el capítulo 12, hermanos? Bueno, inicia hablando de la carrera cristiana, ¿sí? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Después habla de la disciplina. Es necesaria la disciplina del Señor para volvernos a meter en la carrera. Y posteriormente, hermanos, empieza a hablar de la importancia de que en el marco de esa carrera, cuando llega el cansancio, levantemos esas rodillas paralizadas y esas manos caídas y empecemos a hacer sendas derechas para nuestros pies. ¿Sí? Y también, hermanos, hay una advertencia, como en toda la epístola a los hebreos, una advertencia clara en contra del espíritu de la apostasía. Una advertencia para aquellos que en algún momento confesaron a Jesús como su Señor. Dijeron: yo creo en Cristo, yo voy a seguir a Jesús. Pero en algún momento de su vida empezaron a titubear respecto a esa decisión y a esa resolución en su vida. A ellos hay una advertencia muy clara que el apóstol Pablo, el autor de esta carta, lo expresa de esa manera: que si no escaparon aquellos que presenciaron aquel espectáculo al pie del monte, cuánto menos si desecháramos al que nos habla desde los cielos. Y el capítulo 13 termina con una expresión terrible: nuestro Dios es fuego consumidor. Y vaya que los israelitas, hermanos, los israelitas fueron testigos de cómo el fuego de Dios le quitó la vida a tanta gente dentro de la congregación visible del antiguo pacto, como aquellos que se rebelaron, muchos, incluyendo a 2 hijos de Aarón, fueron consumidos por fuego de Dios. Nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué quiere decir esa expresión? Que Él no tendrá por inocente al culpable
y que todo pecado y transgresión recibirá justa retribución. Pero sin mayor preámbulo, sin ningún otro comentario que pueda servir de puente, inicia directamente, después de esta expresión que utiliza, porque nuestro Dios es fuego consumidor, inmediatamente viene una instrucción en imperativo: permanezca el amor fraternal. Y es que la carta a los hebreos termina con una serie de instrucciones prácticas para poder nosotros vivir la vida cristiana a la luz de esta carrera. Estamos en una carrera y entonces nuestro progreso en esta carrera, hermanos, se debe hacer manifiesto a través de aspectos prácticos. El capítulo 13, entre otras cosas, mencionaba de que las cosas hechas terminarán, ¿sí? Serán removidas. La remoción, habla de la remoción de las cosas movibles para establecer un reino inconmovible. En tanto que ese día llega, entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestro estilo de vida? Ya dijimos, un estilo de vida de servicio. Sabiendo que somos herederos de un reino, hermanos, nosotros debemos tener gratitud y a través de esa gratitud servimos al Señor. ¿Por qué sirves a Jesús? ¿Por qué servimos tú y yo a Cristo Jesús? Porque le tenemos gratitud. ¿Y por qué estamos agradecidos con Dios? Más allá de las cosas terrenales, que son muy buenas, estamos agradecidos con Él porque nos ha prometido un reino que no tendrá fin. Pero este servicio, hermanos, se expresa no solamente al interior de la iglesia, como ya decíamos, sino que se expresa también hacia afuera de la iglesia. Cómo la iglesia sirve a los que están fuera de ella. Bueno, hermanos, nuestra misión primordial es la predicación del evangelio en toda su pureza, sin añadiduras y sin suavizarle nada, sin agregarle nuestra opinión, sino en toda su pureza, tal y como se encuentra en la palabra de Dios. Esa es la misión de la iglesia: predicar el evangelio, y a través de esa predicación el reino de Dios se va extendiendo en este mundo. Así que esa es la mejor manera en la cual nosotros podemos servir a este mundo. Pero hay 3 principios éticos que nos marca aquí, hermanos, para que nosotros podamos realizar esa tarea de servicio al Señor. Y para esto, hermanos, quiero hacer referencia al Sermón del Monte. ¿Para qué está la iglesia aquí? La iglesia tiene alguna función de servicio a este mundo. Vamos a ver Mateo, y vayamos todos juntos, por favor, al Sermón del Monte. En Mateo capítulo 5, hermanos. Y vamos a leer, voy a dar lectura de los versículos 13 hasta el 16. Vosotros sois la sal de la tierra. Note, la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Note cómo aquí el Señor Jesús está refiriéndose a los creyentes, a los hijos de Dios, como la sal de la tierra y la luz del mundo. De tal manera que sí tenemos nosotros aquí una función de servicio. ¿Servimos de qué? Servimos de sal y servimos de luz. Ahora, en la antigüedad, hermanos, tenemos que recordar un poco acerca del uso de la sal en la época antigua, en la época en la cual no había refrigeradores, no había congeladores, hermanos. La sal era el elemento que se utilizaba para prevenir la descomposición de los alimentos, la corrupción de los alimentos. Entonces ya de ahí, hermanos, nosotros podemos entender cuál es
la referencia de esta analogía que está utilizando el Señor. Nosotros estamos en la tierra, hermanos, como ese elemento que detiene, cuya presencia va a detener la corrupción en el mundo. Este mundo está avanzando a pasos agigantados en maldad, en la multiplicación de la maldad, en la degradación y en la corrupción en todos los niveles, espiritual, social, de todo tipo, hermanos. Bueno, si no ha llegado al colmo la corrupción del mundo, hermanos, es porque está presente todavía la iglesia teniendo esa función de ser la sal, de preservar aún y detener la corrupción en este mundo. Esa es nuestra función, pero da este pasaje, hermanos, una posibilidad. Note, el mismo Señor está diciendo, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Quiere decir, hermanos, que cuando la corrupción del mundo entra a la iglesia, entonces ya no está ese elemento presente, ya no está teniendo ese poder preservador que la iglesia debe de tener. Por eso es tan importante que las iglesias seamos celosas en preservar la santidad de nuestros miembros a través del ejercicio adecuado de la disciplina eclesiástica, hermanos. Es muy importante que nosotros sigamos siendo sal de la tierra. Pero el otro elemento, hermanos, la otra analogía que utiliza el Señor de cómo servimos, cuál es la función de servicio que la iglesia tiene para este mundo, es ser luz. Vosotros sois la luz del mundo. Y ahora quiero hacer aquí un comentario al margen. Nosotros como cristianos evangélicos bautistas no tenemos absolutamente nada que ver con el movimiento religioso cuyo líder está ahora preso en Estados Unidos, que también se denomina la luz del mundo. ¿Sí? Ni doctrinalmente, ni históricamente, absolutamente ningún tipo de relación. Para nosotros es una secta más y un campo de personas a las cuales se les debe predicar el evangelio. Pero la expresión es bíblica. Aquí aparece. La utilizó el Señor y la está utilizando aquí. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Con esa expresión, hermanos, está diciendo que este mundo está, ¿qué? En tinieblas. Este mundo está en obscuridad. Y nosotros, hermanos, como iglesia, estamos aquí para ser, de hecho, somos la única luz que tiene este mundo de oscuridad. Ahora, las tinieblas, hermanos, las tinieblas en la Biblia están asociadas a la maldad. Es una analogía para referirse a cuando abunda la maldad, y esto lo utilizó el Señor Jesús en su conversación con Nicodemo en Juan capítulo 3. Vayamos rápidamente a Juan capítulo 3. Y en esta conversación Jesús habla de las tinieblas, haciendo referencia a la proliferación de la maldad. Leo el versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, aquí refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y da la razón, porque sus obras eran malas. Entonces, este mundo está en tinieblas espirituales, hermanos. ¿Por qué? Porque las tinieblas son las obras malas de los hombres, de las personas. Entonces, entre más maldad hay en este mundo, más oscuridad hay en este mundo. De tal manera que si nosotros somos la luz del mundo, la iglesia, los que conformamos la iglesia de Cristo, somos la luz del mundo, quiere decir, hermanos, que debe haber una diferencia entre cómo abunda la maldad en el mundo y la no abundancia de maldad dentro de la iglesia. Y caemos en el mismo punto. Tenemos que guardar y velar por la santidad de la iglesia, hermanos, para poder seguir siendo y teniendo la función de ser luz de este mundo. De tal manera, hermanos, que nosotros vemos aquí cómo cuando el pecado es tolerado en la iglesia, cuando la iglesia no trata adecuadamente el pecado entre sus miembros, la única luz que tiene este mundo, hermanos, se empieza a apagar. Se empieza
empieza a ser también tinieblas. Pero regresamos a nuestro pasaje base, hermanos. Entonces hemos establecido aquí que estamos en este mundo para servirle siendo sal y siendo luz. Pero ustedes podrían preguntarse, ¿pero cómo el amor fraternal entre los cristianos puede ser una forma de servicio? Y eso pudiese resultar un poco extraño, pero para ello quiero que vayamos a Juan capítulo 13, hermanos. Juan capítulo 13, en esta oración, en este sermón más bien, que el Señor dio, sermón conocido como el sermón del aposento alto. El evangelio de Juan es el único evangelio que relata este sermón en toda su extensión, hermanos, y vemos cómo aquí el Señor dice en el versículo 35, Juan 13, 35, voy a dar lectura del 35, solo el versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Sí que? Si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, ¿de qué manera el amor fraternal entre cristianos es un acto de servicio para los que no son cristianos, hermanos? En que cuando ven los no cristianos que los que somos cristianos nos amamos con un amor como el amor con que Cristo nos amó, hermanos, dice aquí, ellos conocerán que somos sus discípulos, los discípulos de Jesús. Y ya en su oración, más adelante, el Señor se refiere a esto mismo, la oración sacerdotal en ese mismo evento, hermanos, después de predicar su sermón del aposento alto, Jesús ora por sus discípulos y en el 17:21 dice lo siguiente, le pide al Padre lo siguiente, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo, note aquí está la obra de servicio, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, este mundo que está agonizando, este mundo que está en agonía, necesita una iglesia unida. Una iglesia cuyos miembros se amen profundamente. ¿Para qué? Para que cuando se les predique ellos puedan conocer que el Padre envió a Cristo. Para que ellos puedan ver en toda su gloria al Señor. Pero hermanos, si nosotros queremos predicar el evangelio y no tenemos un celo por la unidad, no mostramos entre nosotros un verdadero y profundo amor cristiano entre nosotros, hermanos, la más elocuente predicación del evangelio no podrá dar fruto. De tal manera que el amor fraternal del cual habla Hebreos capítulo 13, versículo 1, hermanos, es un acto de servicio, no solamente al interior de la iglesia, sino también hacia afuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque el amor fraternal y la unión entre cristianos, hermanos, es el marco que debe de acompañar todo esfuerzo evangelístico y misionero. Y por cierto, hermanos, todo esfuerzo por extender el reino de Dios, que no tiene como marco una iglesia fuertemente unida, en una misma mente, en un mismo sentir, enfocada en mantener la unidad del Espíritu, hermanos, todo esfuerzo que se haga por predicar el evangelio fracasará. Entonces, la mejor manera de servir a un mundo que está agonizando es predicando el evangelio, pero predicándolo en un marco de unidad. ¿Qué tan unida debe ser una iglesia, hermanos? Ya lo leímos en Juan capítulo 17. Unida nivel Dios, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces ese es el primer punto, mis amados hermanos. Debemos de servir. El primer principio ético para servir a un mundo que agoniza es practicando entre nosotros el amor fraternal.
que permanezca el amor fraternal. Y por cierto, aquí el mismo autor, el mismo escritor de Hebreos, hermanos, nos da algunos ejemplos prácticos de cómo se debe expresar el amor fraternal. Vea versículo 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Sí? La hospitalidad era indispensable en la época del Antiguo Testamento, hermanos, porque se tenía que abrir las casas para aquellos predicadores que venían abriendo obra. Los apóstoles, los maestros, todos aquellos que iban por todas partes predicando el evangelio, se necesitaban casas abiertas. Y otra aplicación de la hospitalidad, hermanos, es porque no había templos. Y hoy estamos viviendo en este periodo de pandemia, hermanos, algo parecido a lo que se vivía en la iglesia, en las iglesias locales del primer siglo. Nosotros leemos Pablo escribiéndole a los corintios, a la iglesia de los corintios, y pensamos en un templo. Ahí, pues no había templos, hermanos. Se reunían en casas. Entonces era necesario abrir las casas para que la iglesia se reuniera. A eso se refiere justamente la hospitalidad. De esa manera se mostraba el amor fraternal. Pero otra manera, hermanos, en la cual se tenía que demostrar el amor fraternal era acordándose de los que estaban presos. Dice, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Y es que, hermanos, ahora se ha utilizado un tecnicismo entre aquellos que se dedican al tema de la salud mental, llamado empatía. Y ustedes han escuchado este término seguramente. Empatía significa ponerte en los zapatos de alguien más. Bueno, pues esto no es nada nuevo, hermanos. Esto es bíblico, porque dice aquí, ¿cómo debemos acordarnos de los presos? Siendo empáticos con ellos. Como si nosotros estuviéramos experimentando lo que ellos estarán viviendo. El maltrato, el hambre, la soledad, el dolor, la humedad, el miedo, todo eso, hermanos, pensar por un momento en cómo se estaba viviendo. Y es que en aquella época, hermanos, muchos cristianos estaban siendo encarcelados y la iglesia tenía que servirle a sus presos. Y aquí vemos entonces cómo esto es una forma en la cual se expresa el amor fraternal. El amor fraternal no nada más es repartir abrazos y decir, hermano, te amo mucho en el amor del Señor. Eso cualquiera lo hace. El amor fraternal se expresa con acciones. Obras son amores y no buenas intenciones. Se tiene que expresar con actos concretos. Dios nos amó y no nos mandó un recado y nos dijo los amo, sino que envió a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Amas al hermano? ¿Qué le das? ¿Qué le entregas? ¿Cómo le expresas en forma práctica tu amor fraternal? Permanezca el amor fraternal. Ese es el primer acto de servicio para un mundo que agoniza. El segundo, hermanos, este mundo que agoniza necesita una iglesia cuyos miembros practiquen la pureza sexual. Ahora estamos entrando, hermanos, a un terreno en el cual el mundo ya ha rechazado desde hace por lo menos 2-3 generaciones, hermanos, los principios bíblicos y éticos respecto a la conducta sexual de los seres humanos. En la década de los 70s aproximadamente fue que inició un movimiento llamado, se conoce como la revolución sexual. La revolución o liberación sexual, que básicamente consiste en una nueva mentalidad respecto a lo que es la sexualidad humana, los patrones tradicionales de conducta sexual de los seres humanos, cómo se ve la sexualidad, cómo se debe vivir la sexualidad, y prácticamente es pues romper todas las ligaduras que había morales, éticas y de principios cristianos respecto a la conducta sexual. Enfocado mucho, se puso de moda a partir de ahí, y estos estilos de vida pues siguen vigentes en el mundo hasta el día de hoy. La práctica de
lo que se ha denominado el amor libre, ¿sí? Que es incluso le llaman el sexo sin amor, la satisfacción de los impulsos sexuales, aunque no exista ningún tipo de amor de ninguna clase, pero mucho menos ningún compromiso, ¿sí? Y las generaciones actuales de jóvenes pues ya crecieron cuando esto ya estaba implementado en el mundo. Y uno de los medios en los cuales se ha difundido esta nueva ola, nueva relativamente, porque digo que empezó desde la década de los 60, la revolución sexual, ha sido la música, el cine, los medios de comunicación. Y esto ha traído que ahora el mundo vea de lo más normal que dos parejas de novios, chicos, universitarios, preparatorianos o simplemente novios, pues decidan después de un tiempo de andar de novios, decir, hoy pues nos vamos a vivir juntos y ya. Es más, algunos lo ven hasta recomendable eso. Hay padres, yo he escuchado padres que ya tienen esa mentalidad y ellos dicen, yo les he dicho a mis hijos, primero váyanse a vivir juntos un tiempo y ya después, si se entienden, se casan. Piensan que ese tiempo, el tiempo que se pongan ahí para vivir, van a conocerse y a tener la suficiente información como para poder decidir si pueden compartir el resto de sus vidas juntos o no. Realmente es un engaño, ¿sí? Quienes llevamos mucho tiempo de casados sabemos, hermanos, que nunca se termina de conocer a la pareja. Así que eso es simplemente una forma de tratar de revelarse, una manifestación de revelarse a los principios bíblicos de Dios. Por eso dice la palabra de Dios aquí en este versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio. Esta revolución sexual también ha traído como consecuencia que ahora se acepte como muy normal los matrimonios entre personas del mismo sexo. Y entonces ahora ya hay toda una confusión, todo lo que los principios bíblicos sobre los cuales se debe de conducir la conducta sexual de los seres humanos se ha dejado atrás. Pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios sigue diciendo, honroso sea en todos el matrimonio. Y por si no quedara claro, hermanos, añade esta frase, y el lecho, es decir, y la cama sin mancilla, sin deshonra. Y habla de las dos grandes prácticas inmorales desde el punto de vista sexual aquí. La fornicación y el adulterio. La fornicación, hablando de aquellos que tienen relaciones sexuales sin estar casados, y el adulterio se refiere a el acto ilícito sexual con personas que no son tu cónyuge legal. Y estas prácticas abundan en nuestro medio. La gente lo ve normal. De hecho, el cine lo exalta. Parece que lo promueve, ¿sí? Y la gente dice, lo ve normal y tristemente, incluso ya las generaciones de cristianos, como estos pecados ya también se practican tristemente y sin ningún tipo de disciplina eclesiástica. Por eso yo insisto mucho, hermanos, en que las iglesias debemos de ser celosos en la santidad de nuestros miembros. ¿Cómo debemos de tratar estos pecados cuando llegan a ocurrir con algún miembro de nuestra iglesia? Claro que no es condenarles, no vamos a mandarles un tipo de inquisición y un juicio para atacarles. Es con amor. Gálatas dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauren al tal hermano con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que no se trata de atacar y de una vez darle el tiro de gracia a aquel que cayó, sino ayudarle a restaurarle.
Claro que si él no se deja restaurar e insiste en continuar en su vida de pecado, bueno, hay un último paso en el cual finalmente se le retiran los privilegios de ser miembro de la iglesia. No se le impide que si quiere seguir viniendo a las reuniones y escuchar la palabra de Dios, pero ya no puede recibir y participar de las bendiciones y beneficios que tiene alguien que es miembro de la iglesia. ¿Como qué? Participar de la cena del Señor, tomar parte en las decisiones o tomar algún cargo de servicio en la iglesia. Por lo tanto, esto, hermanos, no importa cuán popular y cuán común y cuán normal lo vea el mundo, hermanos, estas prácticas, la Biblia lo sigue llamando pecado y nos sigue diciendo que la única forma en la cual Dios es glorificado, la única conducta sexual en la cual Dios es glorificado es a través de la práctica de un matrimonio legal entre hombre y mujer, ¿sí? Hablando de el cuerpo de Cristo, bueno, pues entre creyentes, hermanos. Así que este mundo necesita cristianos que vivan vidas sexuales distintas a lo que el mundo vive. Jóvenes, señoritas que me escuchan, chicos, chicas, ustedes solteros, este mundo, sus compañeros de escuela, de universidad, de bachillerato, de secundaria, sus compañeros de trabajo, de oficina, lo que necesitan ver en ustedes es alguien con una conducta sexual apegada a la palabra de Dios. ¿Y qué necesita respecto a los que somos casados y a todos los que estamos ya en unión matrimonial, hermanos? Fidelidad conyugal. Que el mundo vuelva a ver que los matrimonios cristianos somos fieles el uno al otro, hermanos. Ser celosos en guardar la pureza sexual. Y vemos aquí, hermanos, cómo la palabra de Dios nos está advirtiendo acerca de qué manera podemos nosotros ser luz y sal a este mundo que está agonizando, hermanos. Justamente es practicando la castidad. La castidad cuando se es soltero y la fidelidad conyugal cuando se es casado, hermanos. Hay una serie de principios prácticos que podemos nosotros seguir. Si tú eres soltero o soltera, comprométete con Dios para respetar la palabra, su palabra respecto a tu sexualidad. Quita aquello que pueda ser piedra de tropiezo para ti y comprométete con Dios a vivir una vida de pureza sexual. Si eres casado o casada, cultiva una relación matrimonial pura. Decide tomar el control de tus pensamientos y de tus emociones, ¿sí? Para rechazar aquellos pensamientos y aquellas emociones que pueden llevarte a cometer un acto de infidelidad. Decide, si eres casado, decide tratar a las personas del sexo opuesto de una forma piadosa y respetuosa. Que siempre, si eres casado, que siempre te vean junto a tu esposa. Que tú demuestres a todos cuánto amas a tu esposa, cuánto estás enamorado de ella. Y esposa, lo mismo de tu esposo. Hagan público cuánto se aman. Y hermanos, si llegasen a presentarse problemas en el matrimonio, no traten de resolver ustedes, busquen ayuda espiritual. Pero vamos a pasar al tercer principio. Hemos visto hasta ahorita 2 principios éticos para servir a un mundo que está en agonía. El primero de ellos, practicando entre nosotros el amor fraternal. El segundo de ellos, viviendo una vida de pureza sexual. Y el tercero, hermanos, viviendo una vida con una filosofía de contentamiento en relación a nuestros bienes materiales. Versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré, no te desampararé ni te dejaré. De tal manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer
el hombre. Uno de los grandes problemas de la sociedad actual es el consumismo. Hermanos, como iglesia de Dios vivimos en medio de una sociedad de consumo. Y el consumismo se ha definido, hermanos, como la compra o acumulación de bienes y servicios considerados no esenciales. Hay una expresión, hermanos, que describe de forma perfecta la conducta humana moderna. Esta expresión dice así: la gente hoy compra lo que no necesita con el dinero que no tiene para impresionar a gente que no le importa. Esa es la conducta de las personas el día de hoy. La gente compra lo que no necesita con el dinero que no tiene para impresionar a gente a quien no le importa. Y de hecho, uno de los elementos que más está siendo utilizado para esto, hermanos, es la publicidad. La publicidad, hermanos, y las empresas invierten grandes cantidades de dinero en publicidad. La publicidad idealiza la satisfacción y felicidad personal producida por el consumismo. Y pensamos nosotros, porque cuando la publicidad logra su objetivo, nosotros llegamos a convencernos de que si adquirimos tal marca de celular, tal prenda de vestir, tal coche o vivir en tal fraccionamiento, entonces seremos más felices de lo que somos hoy. Y ese es el engaño del consumismo. Y ahí está la gente comprando y comprando, hermano. De hecho, este pensamiento consumista moderno contrasta grandemente con el pensamiento de aquel varón del siglo XI que dijo: yo necesito muy pocas cosas en la vida, y las pocas cosas que necesito, las necesito muy poco. Note esta profundidad en el pensamiento de este varón. Yo necesito pocas cosas en la vida, y las pocas cosas que necesito, las necesito poco. Esto contrasta con el pensamiento actual, hermanos. Compramos, ahora no alcanza, no hay salario que alcance para todo aquello que se considera necesario en la vida moderna. Y aquí el autor de Hebreos, hermanos, nos está dando una gran advertencia y nos está diciendo, advirtiéndonos contra la mentalidad consumista. Versículo 5: sean vuestras costumbres sin avaricia. Es decir, ese deseo de acumular, y a veces ni siquiera disfrutar, hermanos, lo que se acumula. Porque pensamos en tener más y más riquezas, y esas ni siquiera se disfrutan. Tristemente, esta ola consumista, hermanos, se ha infiltrado al interior de la iglesia. Los cristianos nos hemos creído ese cuento de que tener tal coche, tal modelo de celular o tal prenda de vestir de tal o cual marca, hermanos, va a incrementar nuestra felicidad. Hermanos, nada más falso que eso. Otro de los aspectos del consumismo, hermanos, es que no compramos productos. Ahora se compran marcas. La cantidad de dinero que pagas por algún producto, por alguna prenda, hermanos, realmente excede, cuando compras algo de marca, muchas veces excede el costo justo que le llevó al fabricante producir dicho producto. Pero sales feliz porque compraste algo de marca. Ahora, no estoy diciendo que sea malo comprar algo o buscar la calidad, ¿no? Pues por supuesto que si podemos nosotros, está en nuestras posibilidades comprar algo que nos va a durar, va a tener una vida útil mucho más amplia, pues por supuesto, adelante. No, ese no es el problema. El problema, hermanos, es cuando nosotros queremos comprar y muchas veces solamente para impresionar a la gente.
Y de hecho, muchas cosas, hermanos, no siempre lo más caro es lo mejor. En muchas ocasiones sí, pero tampoco no necesariamente lo menos caro necesariamente es de poca durabilidad. Siempre hay que hacer compras inteligentes, pero el tema es el consumismo. El estar ahora comprando el nuevo modelo y más. Y bueno, sabemos que también los fabricantes ahora hacen sus productos, por ejemplo, hablando de los celulares, con un periodo de vida muy corto. ¿Para qué? Para que cuando ya se vuelve obsoleto, pues compres el nuevo modelo. Hermanos, no hay tanto problema en que tú renueves tu modelo de celular. El problema es lo que hay en tu corazón, en cómo honras a Dios cuando tú adquieres un servicio o un producto. Es decir, de ese sentimiento que hay aquí. Hay codicia, hay avaricia, hay presunción. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Estas costumbres que tiene la gente y que muchas veces somos arrastrados los cristianos. Ahora, hermanos, incluso hay festividades, el calendario cristiano muchas veces se utiliza por las empresas para el consumismo. Y un ejemplo claro es Navidad, ¿no? Ahí están todas las tiendas abarrotadas, hermanos, comprando los regalos navideños. Que no es malo, hermanos, insisto, no es malo comprar algún regalo, pero qué bueno que pueda hacer algo no necesariamente para impresionar al que le vas a dar, ¿no? Muchas veces podemos hacer algo mucho más sensible, mucho más de nosotros, incluso algo que pueda fabricarse o que tú puedas manufacturar con tus manos, algo que tenga un simbolismo de más amor. Me esmeré un tiempo para darte este regalo. Pero es una advertencia, hermanos, esto para el consumismo. ¿Cuál debe ser la mentalidad del cristiano? ¿Cuál es el antídoto en contra del consumismo? El contentamiento. Este versículo 4 dice: contentos con lo que tenéis ahora. Y esta palabra, hermanos, habla también, la utiliza el apóstol Pablo en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Cuando le escribe Pablo a Timoteo en contra de esa ola también de amor al dinero que estaba viendo en algunos líderes allá en la iglesia de Éfeso, y le dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y aquí vale también una palabra de advertencia, hermanos. Habrá gente, y hay mucha gente en el mundo, que no llega ni siquiera a este nivel de tener sustento y abrigo. Gente, hermanos, que está en una condición de vida de pobreza o de pobreza extrema. Bueno, a ellos no les podemos pedir contentamiento, hermanos. Su deseo de querer salir de esa condición es totalmente legítima. Pero si el Señor te permite superar esa condición de pobreza, y ahora ya tienes, y como seguramente la gran mayoría de nosotros, hermanos, tenemos, gracias a Dios, lo necesario, tenemos cubiertas nuestras necesidades básicas, tenemos un techo donde dormir, tenemos ropa con que vestirnos, tenemos alimento que comer, tenemos acceso a estudios, acceso a salud, etc. Hermanos, estemos contentos con ello. Porque cuando empiezas tú, ¿cuál es el problema? Cuando empiezas a estar insatisfecho con lo que Dios ya te ha dado, con lo que Dios ya te ha provisto. Y entonces dice: no, yo ya tengo un techo, pero ahora quiero algo más grande. Ahora quiero algo en un fraccionamiento quizá más lujoso. Y bueno, si Dios te lo da, bien. Pero si es algo que está en tu codicia, cuidado, hermano. Cuidado, porque ese sentimiento te puede traspasar con muchos dolores, como lo dice la palabra de Dios. Cuando los cristianos vivimos un estilo de vida libres de codicia material, la luz de Cristo, hermanos,
brilla a través de nosotros con más intensidad en un mundo que está totalmente dominado por el materialismo, por el consumismo. Vidas, hermanos, si Dios nos da algún bien material, ¿para qué crees que es, hermano? Para que glorifiques a Dios, que con eso material que Él está poniendo en tus manos, otros puedan ser bendecidos. Este pasaje, amados hermanos, nos da 3 principios éticos. 3 principios éticos para poder servir a un mundo que está en agonía. Un mundo que está agonizando. Y este mundo, hermanos, está dando señales de llegar a su fin. ¿Cómo servirle? ¿Podemos nosotros ir y llevar el mensaje y llevar quizá despensas y apoyos, etcétera, y empezar? Pero si no hay una vida distinta, hermanos, eso no va a dar ningún tipo de fruto espiritual a quienes lo reciban. Necesita el mundo. ¿Qué necesita el mundo, hermanos? Una iglesia cuyos miembros practiquen verdaderamente el amor fraternal, en forma práctica, evidente, que sea notorio como lo fue en los cristianos del primer siglo. Necesita el mundo, hermanos, ver una iglesia que viva una vida de pureza sexual, en donde el matrimonio es honrado, en donde los mandamientos de Dios respecto a la conducta sexual son respetados en nuestro estilo de vida. Y tercero, el mundo necesita ver en los cristianos que los cristianos estamos libres del amor al dinero, libres del amor a aferrarnos a los bienes materiales. Una iglesia pues compasiva, una iglesia desprendida, una iglesia que está dispuesta a poner sus bienes y lo que el Señor les da al servicio de un mundo que lo necesita. Podemos, de tal manera que debemos predicar el Evangelio y en esa predicación, hermanos, acompañar la predicación con cubrir alguna necesidad muy material, muy terrenal. Nosotros, hermanos, estamos en un camino distinto. El mundo está en el camino ancho que lleva a la perdición. El cristiano va en el camino angosto. De tal manera, hermanos, que nuestra vida, nuestra conducta, nuestra filosofía de vida es totalmente diferente. Pero cuando nuestra vida, nuestro estilo de vida y nuestra filosofía es igual a la del mundo, hermanos, entonces la luz, la única luz que tiene este mundo, se empieza a apagar. Les invito a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice nuestra misión que debemos de cumplir en este mundo que está agonizando, Señor. En un mundo que agoniza, estamos llamados a practicar el amor fraternal. A amarnos, Señor, a un nivel, y el nivel lo estableciste tú, Señor. Tú dijiste, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. No menos que eso. No menos que eso, Señor, tú aceptas. Que practiquemos el amor fraternal y también nos llamas a ser distintos respecto al mundo en cuanto a nuestra conducta sexual. Que en tu iglesia, Señor, se honre el matrimonio. Que en tu iglesia, Señor, veamos el cuerpo, nuestro cuerpo físico como el templo del Espíritu Santo. De tal manera que huyamos, Padre, de todo aquello que el mundo ve normal. La fornicación, el adulterio, la infidelidad
y cuánta depravación y degeneración sexual hay en el mundo. Ayúdanos a ser celosos en eso. Y ayúdanos también, danos tu gracia, Padre, para que podamos nosotros tener contentamiento con lo que tú nos has dado, con ese nivel de vida que tú nos has dado. Y si nos das más, Señor, ponerlo a tu servicio, ponerlo al servicio de los que menos tienen. Te lo rogamos y suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.